Muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 5, ¿verdad? Sesión 5 de nuestra materia de elementos básicos de la psicología. Eh, Hemos estado reflexionando en torno a la importancia de la palabra, ¿se acuerdan? En torno a la importancia, ¿no? De las palabras. La última sesión estuvimos pensando mucho esta cuestión de la palabra. ¿Qué es eso de la palabra? Fíjense, algo bien importante aquí para poder reflexionar, porque esto nos va a llevar a la reflexión que quiero que hagamos el día de hoy. ¿Tienen su WhatsApp por ahí? Los que tienen WhatsApp, alguien que me ayude con la lectura de lo que les mandé, de lo que vamos a reflexionar esta clase. Se los mandé hoy, esta tarde, como a las 5 de la tarde. A ver, ¿quién lo tiene por ahí que lo pueda leer? ¿Qué tal, profe? El que dice estimados estudiantes, Sí, adelante, Roberto. Lee los bueno, primeros dos párrafos y luego alguien más, un párrafo y luego que nos ayude alguien más con otro párrafo. claro que sí, profe. En nuestra sesión de hoy exploraremos las diferencias fundamentales entre la actuación y la intervención de profesionales y no profesionales en el proceso de rehabilitación de adicciones. A través de esta reflexión, buscaremos definir la consejería en adicciones desde una perspectiva más humana y menos burocrática. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? La idea es poder hacer como una diferenciación atendiendo al cuadro comparativo que les presenté. Es decir, poder a través de esta reflexión buscar definir la consejería en adicciones desde una perspectiva más humana y menos burocrática. Cuando hablamos de burocrático, estamos hablando de un mero trámite, estamos hablando de papeleo, estamos hablando de algo que se vuelve burocrático, ¿no? Muy bien, adelante con el siguiente párrafo. Sandra, ¿quieres leerlo? Adelante. Sí, maestro. Dice, la consejería en adicciones no se trata solo de seguir normativas o emitir diagnósticos, sino de ofrecer un espacio de escucha plena y auténtica. Necesitamos consejeros que sean guardianes de la palabra, que acompañen y comprendan más que meros administradores de protocolos. Muchas gracias, Sandra. Fíjense, necesitamos consejeros que sean guardianes de la palabra, es decir, aquí nuevamente conectamos con el término de la palabra, la importancia de la palabra, consejeros que acompañen y comprendan, más, un poco más, que vayan comprendiendo, pero necesitamos menos consejeros administradores de protocolos, ¿no? Normalmente se van a encontrar ustedes en los centros de rehabilitación donde al padrino le interesa más, le importa más un expediente que un paciente, ¿sí? Eso es importante que lo vayan pensando. Muchos padrinos, madrinas, directores, directoras de centros de rehabilitación, le vale madre a los pacientes, le importa 1000% que esté muy bien un expediente clínico, ¿sí? ¿A dónde voy con esto? Que tratamos de hacer una reflexión de que lo más importante del proceso de rehabilitación de adicciones no es que el paciente tenga un pinche expediente. A nadie le importa el expediente más que a, no sé, ¿a quién le importará? ¿Quién lo revisa? ¿CONASAMA, CEPAD? O sea, estas instituciones protocolarias, ¿sí? Entonces, lo más importante no es el expediente, sino propiamente la consejería en adicciones. Aquí hacemos un corte fundamental, estudiantes. Los que tienen la cámara apagada, vayan aprendiendo, por favor, para que se integren, porque me castra verlos con la cámara apagada, me pone de mal humor. Entonces, fíjense bien, aquí hacemos un corte fundamental. Sí es importante tener un expediente clínico. Ustedes van a llevar una materia de expediente clínico más adelante. Muchos de ustedes saben ordenar un expediente clínico, por supuesto, otros van a aprenderlo, pero lo más importante del proceso de acompañamiento no es que el paciente tenga un expediente clínico, eso es basura, esos son documentos, eso es papel que se va a echar a la basura, y menos un diagnóstico. Ahorita les voy a decir por qué lo del diagnóstico. Necesitamos más consejeros que sean guardianes de la palabra, fíjense.
guardianes de la palabra que acompañen y comprendan, y menos administradores de protocolo. Es decir, aquí los administradores de centros de evaluación que se encargan de tener todo el expediente bonito, no nos interesan para consejeros en adicciones, porque les va a importar más efectivamente el documento que el sujeto, que la persona, ¿no? ¿Sí se dan cuenta hacia dónde voy? Vamos avanzando. Siguiente párrafo. ¿Quién lo quiere leer? Adelante, Brenda. En este sentido, la figura del consejero adquiere un papel fundamental en la actualidad, ya que su rol no se limita a aplicar normas, sino generar un vínculo de confianza y comprensión con el paciente. La consejería en adicciones debe ser un proceso de acompañamiento y crecimiento, basado en la empatía y la comprensión, más que en la mera aplicación de reglas y procedimientos. Fíjense, la consejería en adicciones debe de ser un proceso de acompañamiento y crecimiento basado en la empatía y la comprensión, más que en la mera aplicación de reglas y procedimientos. Yo les quiero hacer una pregunta ahorita a ustedes que están aquí en la clase. No me la respondan, solamente la hago para que ustedes reflexionen. ¿Ustedes creen que una persona que entra a un proceso de rehabilitación de adicciones, aplicándole una prueba de ASIS, aplicándole una prueba de ansiedad, de psicosis, de depresión, va a dejar de drogarse? No me lo respondan, piénsenlo. Aparte que me caen gordas esas pruebas a mí. Fíjense, ya me están conociendo, yo soy antiexpediente, antidiagnóstico, antiasis, antidec, antidepresión, antipsicosis, antipsiquiatría, ante-DSM, ante diagnóstico o sea, todo eso que están aprendiendo en la materia de psicopatología, ustedes allá con el maestro Eder, lo tienen que saber porque es parte de su formación. Pero a mí es lo menos que me importa de su formación como consejeros en adicciones. Ojalá y nunca lo hubieran aprendieron, pero lo tienen que aprender. ¿Sí me explico? ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Que actualmente el rol del consejero, como se está presentando, es un rol como de operador terapéutico, de administrador, pero donde lo más importante es un bonche de 100 hojas y lo menos importante es una persona que está allá en primera silla, que no puede hablar, que está frustrado, que está angustiado, que tiene ganas de volver a consumir, que perdió su familia, que perdió sus hijos. Y les puedo asegurar a ustedes que están aquí estudiando consejería, que para que ustedes se rehabilitaran, para que dejaran de drogarse, para que dejaran de consumir, no fue necesario que les hicieran un expediente clínico. Si alguien de aquí nos dice, es que yo me recuperé, fíjense, ahí va la pregunta para poder reflexionar y para poder pensar. Si alguien de aquí dice, es que yo me rehabilité cuando me aplicaron la prueba de ASIS, es que yo me rehabilité cuando me aplicaron la prueba de ansiedad y de depresión, pues que nos pase la receta, ¿no? Para ver en qué momento dejó de drogarse con un pinche ASIS, porque nadie se ha rehabilitado con una prueba de ansiedad. Yo sé que los voy a poner a pensar y esta es mi clase. Hoy soy el abogado del diablo y voy a derrumbar todo el proceso de consejería que ustedes están aprendiendo, pero para eso están aquí. Esta materia es para pensar. A ver, siguiente párrafo. ¿Qué tipo de consejeros necesitamos? ¿Qué tipo de consejeros necesitamos? ¿Quién va a leerlo? Yo, perfecto. Adelante, Darío. ¿Qué tipo de consejeros necesitamos? Consejeros que escuchen con el corazón, que comprendan la complejidad de la adicción y que acompañen a los pacientes en su proceso de recuperación. Consejeros que sean capaces de generar un espacio de seguridad y confianza, donde la palabra sea el principal instrumento de trabajo y no un expediente burocrático. Fíjense.
¿Cuál es el principal instrumento de trabajo que menciona el texto, la reflexión que les mandé? La palabra. ¿Cuál es el principal instrumento de trabajo del consejero y el preventor de adicciones? La palabra. Por eso la importancia de la sesión pasada, cuando hablábamos de la palabra. Donde la palabra sea el principal instrumento de trabajo y no un expediente burocrático. Nuevamente vamos con la palabra de burócrata, burocrático, burocracia. ¿Ustedes saben qué es algo burocrático? ¿Han escuchado esa palabra de burocracia? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es la burocracia? Diría, ¿no? ¿Mande? Como el papeleo, todo eso, ¿no? El papeleo. Es, Ajá. cu- A ver, es, adelante, Patricia. es cumplir con un trámite. Cumplir con un trámite, como cuando vas a pagar el recibo de luz, el agua. Fíjense, cuando lo más importante es un expediente clínico, ojo, entonces estamos cosificando al paciente. Vale lo mismo hacer un expediente clínico que pagar un recibo de luz. Es la misma dinámica, entonces valdría lo mismo la rehabilitación. Se vuelve un trámite burocrático. En este sentido, entonces, la reflexión de hoy, como yo les planteé aquí en el texto, busca rescatar el valor de la escucha plena y la comprensión empática en la consejería en adicciones. Necesitamos consejeros, esto va para ustedes, que sean capaces de mirar más allá de la norma. ¿Qué norma? Que sean capaces de mirar más allá de la norma, de la regla y más allá del diagnóstico. ¿Qué diagnóstico, muchachos? A ver, ustedes díganme. Necesitamos consejeros que sepan mirar más allá de la norma. ¿Qué norma, Ileana? Buenas noches, profe. Pues como usted lo dijo, más allá de alguna regla, Ujú. ¿Qué normas tenemos para la rehabilitación de adicciones? Creo que ustedes ya la están viendo, la van a ver. ¿Qué norma tenemos? A ver, Manuel 028. dice, ándale, la norma 028 es una, y luego dice Manuel aquí, el DSM-5 es otro manual ahí, así como de este pelo, gruesísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Norma 004 del expediente, que aquí tiene que ir la firma, que acá tiene que ir un sello, que aquí tienes que desarrollar las actividades que te piden, que aquí tienes que poner las dinámicas y todas esas, perdón por la expresión, pero todas esas pendejaditas que se avienta Secretaría de Salud con ASAMA, los padrinos y las madrinas y las federaciones de centros de rehabilitación en México. Díganles que dijo eso el profesor Aaron, ya saben que yo soy así. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Para qué se vienen a estudiar al instituto? Ellos lo saben. Fíjense, más allá de la norma, más allá del diagnóstico, ¿qué diagnóstico, David? Hola, ¿sí se escucha? Sí, Pues el diagnóstico clínico, ¿no? Perdón, el diagnóstico que dé, pues el tamizaje, ¿no? Yo pienso que siempre. ándale. Sí, el diagnóstico, ¿no? A ver, ustedes que ya son expertos en el diagnóstico, va, cuéntenme, doctores sin título. Porque yo tampoco soy médico, ¿eh? Pero aquí muchos consejeros se van a sentir médicos, doctores, psiquiatras, se van a sentir Billy Bob en persona, se van a sentir la CONASAM andando. Ojo, cuidado con aquellos consejeros que se sientan la CONASAM andando, ¿no? Ni yo me siento la CONASAM, ni médico, ni doctor. Dios me guarde, ¿verdad? De algún día ser el médico que anda diagnosticando ahí diciendo, ¿usted tiene un qué? ¿Un trastorno? ¿Un trastorno por qué? A ver, díganmelo, no me voy a enojar con ustedes lo están aprendiendo. ¿Un Trastorno por trastorno? uso de adicciones, ¿Un ¿Un trastorno trastorno por por qué? consumo de drogas? consumo de sustancias. Se escucha De padrísimo. ansiedad. Fíjense,
Qué bonito se escucha, ¿no? Decirle, es que su hijo, señora, tiene un trastorno por abuso de sustancias. La señora te va a decir, ¿esa pendejada qué? ¿Eso qué? O sea, y eso que tenga un trastorno por abuso de sustancias se va a rehabilitar, me lo van a matar menos en la mafia, se va a seguir contagiando de sífilis, gonorrea cada vez que se droga. ¿Eso le va a ayudar para poder rehabilitarse? No. Ninguna familia te va a preguntar eso. Nadie. Pero eso no le va a ayudar para nada. Fíjense, eh, necesitamos consejeros que puedan ver al ser humano detrás de la adicción. Detrás de la adicción. Quiero leerles un texto, quiero leerles un texto para que estamos comenzando nuestra clase. eh, Estamos comenzando nuestra clase y quiero leerles un texto que es de mi asesor de doctorado, perdón, de maestría. Se los voy a compartir aquí como, aquí está. Les quiero compartir este texto. Les voy a tomar captura de pantalla porque no puedo voltear. ¿Por qué no puedo voltear esto? A ver, a ver. Les voy a compartir el texto. Denme un segundo para compartírselos al WhatsApp. Es del maestro Isaac Daniel Chávez Mendoza. Él es psicoanalista. Isaac Chávez Mendoza. Ahí les va el texto, fíjense. Les voy a compartir. Guardar como, a ver si me permite guardar. No, no me lo permite guardar, pero le voy a tomar captura de pantalla y se los voy a poner aquí en la plataforma. Ahí les va. A ver, se los voy a compartir aquí y se los voy a compartir en el chat también, porque con eso, con esta introducción, quiero que empecemos nuestra reflexión. Ahí les va el otro. Déjenme compartirles la siguiente. Ya se los mandé al chat también. A ver, ahí les va. Ya lo tienen ustedes, ¿va? Ya lo tienen todos aquí en el Zoom. ¿Ya lo vieron? Ahí lo tienen en el Zoom. Y se los mandé también al grupo de WhatsApp. Fíjense, les voy a leer. Lo que un diagnóstico implica. Ustedes, como consejeros en adicciones, tienen que hacer cierto diagnóstico para poder, pues, canalizar al paciente a un tratamiento de rehabilitación o al menos saber qué onda con el paciente, ¿verdad? Eso les han dicho en las demás materias, bueno, en la materia de introducción a la psicopatología. Y eso es la formación de los psicólogos. Los que estudiamos psicología, cuando entramos a la carrera de psicología, nos enseñan a hacer diagnósticos. Nos enseñan a diagnosticar con un libro que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5. A mí me tocó aprender el DSM, el número 4, no, el 3. Cuando iba a la mitad de la carrera empezamos a revisar el 4 porque lo cambiaron, ¿verdad? Pero no sé, a Darío y a Humberto, ¿qué DSM estudiaron? ¿El 4 o el 5? A mí el 5, profe. El 5. Los que somos más viejos nos tocó el 3. Pero los que están estudiando ahorita psicología empezaron ya con el 5, pero a mí me tocó el 3. Fíjense, un diagnóstico, ahí les va. Escuchen, pongan atención. Un diagnóstico es una certeza que obtura. El término obturar es algo que tapa, ¿no? Obturar es algo como cuando vas al baño y no puedes hacer del baño, eso es obturar, está como tapado el asunto, ¿no? Es una certeza, pero es una certeza que tapa, que limita, que obtura. Todo está dicho una vez que se instaura. El paciente tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo.
tiene ansiedad o depresión. Lo preocupante, estudiantes, es que ese diagnóstico termina por fusionarse con la identidad, con el tiempo. No se tiene TOC o depresión. Se es un sujeto obsesivo, compulsivo o depresivo. ¿Sí me explico? Es la diferencia decir, yo tengo TOC. No. Hay unas personas que dicen, es que yo soy depresivo. ¿Sí me explico? Es que yo soy adicto. Es que yo soy ansioso. ¿Me dicen que no me oyen o es David el que no escucha? ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, profe, se escucha claro. Sí, muy claro, Sí, profe. profesor, lo ¿Tú, estamos David, escuchando. no nos escuchas, David? Ok, ya los escucho. Es que creo que es mi internet, perdón. Ok, fíjense. Lo preocupante es que ese diagnóstico termina por fusionarse, es como una fusión, ¿no? Con la identidad, con el tiempo. No se tiene TOC o depresión, se es un sujeto obsesivo o compulsivo o depresivo. Ante esta certeza del diagnóstico, no hay lugar para que el sujeto diga para que se despliegue su palabra. Mucho menos hay lugar para que algo sea escuchado en su dicho, en su silencio, porque el tratamiento debe ser estandarizado como lo es el diagnóstico. ¿Sí me explico? Es decir, entonces, si usted es una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, el manual nos dice cómo curar a una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Si usted es adicto, el manual o tiene un trastorno por abuso de sustancias, el manual nos dice cómo curar a una persona por trastorno de abuso de sustancias. Si usted es depresivo, el manual nos dice cómo curar a una persona que es depresiva, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Todo se estandariza. O sea, es decir, como si todas las personas fuésemos iguales, como si el mismo tratamiento tiene que ser para Roberto, para Brenda, para Humberto, para Patricia. ¿Sí? Ahora, seguimos la reflexión. Ante este escenario, la clínica psicoanalítica parte del encuentro con lo imprevisto, con lo no planeado. Cuando yo hablo de clínica psicoanalítica, estoy hablando de la palabra, jóvenes. Estoy hablando de la importancia de la palabra. La palabra abre la posibilidad a escuchar lo que el sujeto tiene que decir sobre su padecer. Y es ahí, en la escucha y en la transferencia, que se le puede dar otro sentido a eso que hace sufrir al sujeto. ¿Qué diferencia hay aquí entre un diagnóstico y la palabra? En una ocasión me llegó una paciente aquí al consultorio. Venía al consultorio con una libreta. Sí, así como esta que traigo yo aquí en la mano. Llegó, se sentó y me dijo doctor Aarón aparte. Doctor Aarón, buenas tardes. Vengo con usted porque me mandó mi mamá con usted. Dice que usted es un buen terapeuta y que me va a ayudar. Yo le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Ella se sentó y empezó a sacar su libreta del bolso y empezó a leer. Soy Juanita Pérez González. Tengo 53 años. Mi madre me ha dicho que acuda a terapia y me ha dado una lista de lo que yo soy y cómo me comporto. Soy una mala hija porque salgo a pasear con mis amigas, a tomarme un café y la dejo sola en casa. No me quiero hacer cargo de las labores de mi casa porque me molesta mucho estar peleando con mi mamá. Soy una mujer muy depresiva, donde me encierro en mi cuarto porque no quiero hablar con mi mamá. No quiero abrazarla, no quiero decirle que la quiero mucho porque ella siempre me ha apoyado. Soy una mujer irresponsable porque además no cumplo con las labores de hija que es mantener y ayudar a mi madre. Y yo le dije,
A ver, guarde su libreta y dígame qué es usted. ¿Qué hice en ese momento? ¿Mandé a la chingada a la mamá? No, a través de la libreta, porque lo que había aquí en la libreta era lo que la madre decía de esa hija, lo que la madre dice de ese paciente. Y le dije, dígame usted qué es. Y guardó silencio. Es que no sé qué soy, porque siempre he escuchado a mi madre, siempre he estado con ella, todo el tiempo me dice que yo soy esto, yo soy esto otro. Y yo le dije, si yo tuviera una madre con usted, igual me encerraría en el cuarto para no escucharla, porque ha de ser muy cansado escuchar a una mujer que todo el día esté atrás de usted. Por primera vez en la vida, alguien le dio la razón y le dijo, pues es muy cansado, ¿no? Tener a una madre que todo el tiempo está encima de usted. En ese momento, la paciente empezó a hablar y empezó a hablar de su frustración de que a sus 53 años se había quedado soltera por estarse haciendo cargo de la madre. Si se dan cuenta la diferencia entre lo que el otro dice de uno y lo que uno puede decir de sí mismo. Quiero comenzar la clase con esto para poder pensar la consejería en adicciones. La consejería en adicciones, estudiantes, que ustedes están haciendo acá en el IBES, es una formación que los lleva a que ustedes puedan pensarse en este proceso. No se trata de estar solamente llenando documentos o diagnosticando a un paciente. Se trata de escuchar al paciente. Denme un segundo, permítanme. Gerardo, Milton, Ernesto, para afuera. No están poniendo atención. Denme un segundo para retirarlos. Listo. Ya. Muy bien. No están poniendo atención, entonces pues que se vayan. ¿Va? Más importante ahí las literas y no sé qué más están haciendo. Para afuera. Entonces, listo. Lo más importante del proceso de rehabilitación de adicciones tiene que ver precisamente con la palabra del otro. Que el otro pueda cuestionarse eso. ¿Por qué tenemos actualmente en nuestra actualidad una clínica, una forma de acompañar desde la psicología? La psicología nos lleva constantemente a hacer diagnósticos. ¿Cuál es la definición de psicología? ¿Cuál es la definición que nos propone la psicología? Les voy a compartir pantalla. Ustedes ya lo deben de saber porque hicieron un cuadro comparativo. Les comparto pantalla. A ver, ahí les va. ¿Cuál es la definición de psicología? Para poder pensar, recuerden que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Ahorita estamos ya con la primera definición. ¿Qué es la psicología? Léele, por favor, David. La psicología es la ciencia que se dedica al estudio científico de la mente humana y el comportamiento, originada del término griego psique, que significa alma o mente. Esta disciplina explora los procesos mentales, las emociones, la cognición y las interacciones sociales que conforman la experiencia humana. Ahí va. A, tra- Adelante. a través de métodos científicos rigurosos, la psicología busca comprender, predecir y, en algunos casos, modificar la conducta humana, abarcando desde los mecanismos neurológicos básicos hasta los complejos fenómenos sociales. Aquí tenemos algo bien interesante. La psicología va a ser una ciencia que se va a dedicar al estudio científico de la mente humana y el comportamiento. Es decir, la psicología va a estudiar la mente y el comportamiento, cómo se comporta ese sujeto. Aquí, como bien nos dice la definición, el griego psique, que significa alma o mente, recuerden que todas las ciencias se originan en la Grecia antigua a partir de la filosofía. La psicología va a explorar esos procesos mentales, las emociones, la cognición, las interacciones sociales que conforman la experiencia humana. Pero esto
lo va a estudiar a través de un método científico que es riguroso. Fíjense, la psicología primero busca comprender, luego va a predecir y después va a querer modificar la conducta del ser humano. ¿Qué ocurre con un psicólogo conductista? Porque además la psicología va a tener distintos modelos de atención. Humanismo, conductismo, psicoanálisis, conductismo gestal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con un psicólogo cuando le llega un paciente y le dice, mire, yo soy alcohólico, tomo mucho, ¿no? ¿Qué va a hacer el psicólogo conductista? Típicas tareas que deja el psicólogo conductista. ¿Alguien sabe alguna tarea que deja el psicólogo conductista? ¿No? A ver, los que estudiaron psicología, ayúdenme. Cambiar la forma de pensar. Cambia la forma de pensar. ¿Cómo cambia la forma de pensar, Humberto? Mm, Ujú. sí. Lo que dice, tumbarle su rollo, por decirlo así. ¿Cómo? Tumbarle su rollo de lo que está diciendo. O sea, empieza a cambiar sus pensamientos, ¿no? Pero ¿con qué tareas específicas un psicólogo conductista empezará a cambiar sus pensamientos de ese paciente? Dice David, poniendo autolimitantes con sistema de recompensas, por ejemplo. ¿Ok? El conductismo tiene que ver con recompensas, ¿no? A ver, Marco, adelante, te escucho. Pues yo pienso que una de las tareas sería el detectar su comportamiento y cambiarlo. Detectar su O sea, comportamiento. comportamientos que lleven a pues una actitud mala. Ajá, comportamientos que lleven a una actitud mala, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya desde ahí, a ver, adelante Brenda, te escucho. Pues cambiar sus hábitos. Cambiar sus hábitos. ¿Cómo cambiará sus hábitos? Pues le deja tareas, etcétera. Por ejemplo, a un psicólogo conductista, en una ocasión estaba yo leyendo de psicología conductista y llegó un paciente alcohólico y le dijo, mire, pues yo me emborracho todos los días en la cantina El Mariachi, ahí en el centro de Lerdo, ¿no? Ah, bueno. Ya no va a ir a la cantina del centro de Lerdo a emborracharse, ahora se va a ir a la cantina La Delita que está en Torreón. Allá va a tomar. O sea, es decir, empieza como a hacer cambios en la forma del comportamiento. Si antes se tomaba 3 cervezas, tómese 2. Si antes no le daba para gastar a su esposa, ahora sí dele. Es decir, el psicólogo le dice qué hacer al paciente. Y yo les pregunto algo a ustedes. ¿Por qué el psicólogo o por qué los psicólogos terminan diciéndole qué hacer al paciente o dándole sugerencias o dándole consejos? ¿Por qué? ¿Por qué los psicólogos lo que hacen es darle consejos al paciente? ¿Por qué les dan consejos? ¿Cómo para qué? De repente encontramos psicólogos que están bien enfermos, psicólogos que terminan enamorados de los pacientes. Esto pasa mucho en los centros de rehabilitación, ¿no? Las psicólogas, sobre todo, se enamoran de los compañeros adictos, ¿no? De repente la psicóloga llega, ¿no? Así con su vestidito, muy guapita, muy bonita niña bien, y termina enamorada de uno de los compañeros, ¿no? No en todos los casos pasa, pero suele suceder. O de repente los psicólogos lo que hacen son dinámicas para poder hacer reflexionar a las personas y todo esto, pero al final del día, si vamos analizando estas formas de actuar del psicólogo o de la psicóloga, nos damos cuenta que los resultados son momentáneos. O sea, sirve para que la persona pueda pensar, se llora, grita, pide perdón a los padres, etcétera, ¿no? Por ejemplo, casos peores, ¿no? Cuando en el centro de rehabilitación la psicóloga o el psicólogo, uno de los pacientes le dice, mire, fíjese
que cuando yo estaba pequeño me violaron, me abusaron sexualmente, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? La psicóloga va, cita a la familia en la terapia familiar y le dice, es que su hijo se droga porque de niño lo abusaron sexualmente. Y entonces, si ya había un pedo con las adicciones, va a haber otro pedo más grande, porque ahora hay que atender, si se dan cuenta, ahora hay que atender las adicciones, pero además hay que atender el enojo que siente la madre y la culpa por lo que pasó. ¿Y quién lo abusó sexualmente? No, pues su hermano. O sea, ¿sí me explico? Donde había un problema, se hace más grande el problema. O sea, es decir, cuando, cuando la experiencia de la psicología tendría que ser una experiencia para poder acompañar. Miren, yo soy antipsicología, me caen mal los psicólogos para empezar, aunque yo sea psicólogo. Son colegas, son mis colegas, pero yo además tengo un título de psicólogo, yo estudié psicología, porque los que estudiamos psicología creemos que estudiando psicología se nos van a quitar nuestros problemas mentales, ¿no? Vamos a ser más sanos, más libres, más bonitos, más guapos, así como Humberto, Darío, etcétera, ¿va? Creemos ilusamente que nos vamos a curar de la mente, ¿no? De esos problemas. Pero les puedo asegurar que si ustedes le preguntan a Humberto y a Darío, que acaban de terminar su formación en psicología, que están por titularse, ahora en octubre se titulan, tengo entendido, ¿verdad, chicos? Que están por titularse en psicología, si la psicología les ha ayudado para resolver las problemáticas de fondo en la vida. A mí no me ayudó en nada la psicología, o sea, la psicología me ayudó a comprender, a hacer diagnósticos, a anotar notas, a hacer expedientes y cosas muy bonitas porque uno se profesionaliza, uno tiene un título, ¿no? Y además para poder atender a una persona tienes que tener un título, un certificado, algo que te valide lo que tú estás haciendo. Pero si somos honestos, cuando yo acompañaba personas desde el lugar de la psicología, que me llegaba un paciente y yo le aplicaba una prueba, le aplicaba una entrevista o lo que yo le aplicara, obturaba el proceso de sanación. ¿Por qué? Porque no había tiempo para escuchar. ¿Cuál es el ABC de la psicología? A través de métodos científicos, tratar de hacer un diagnóstico que no va a servir absolutamente para nada. ¿Eso para quién le sirve? Para el psicólogo. Dentro de la psicología, quien tiene la verdad es la enfermedad. ¿Quién es? ¿El psicólogo o el paciente? El paciente. Sí, claro, el paciente la tiene, pero dentro de un proceso de psicológico, ¿quién te dice qué tienes? ¿El paciente o el psicólogo? El psicólogo. El psicólogo te dice, usted, mire, ya le apliqué pruebas, aquí están todas sus pruebas psicológicas. Aquí están, le apliqué el HTP, la figura bajo la lluvia, todas las pruebas, me hizo dibujos, todo. Usted tiene trastorno por depresión. Oiga, desde la primera sesión le dije que me sentía triste. Desde la primera sesión le dije que venía con usted porque me siento deprimido. Eso ya lo sabía, casi puede decir el paciente, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿de qué sirve que el psicólogo funcione de esa manera? Sí. Hoy voy a hacer una crítica a la psicología, a la medicina y a los consejeros baratos de 2 días, para empezar, ¿no? Así que aguanten vara, porque hoy es mi tribuna, hoy es la tribuna del profesor Aarón. Entonces hay que aguantar un poquito vara. Fíjense, en una ocasión me llegó otro paciente y me dice, vengo con usted porque duré 5 años con una terapeuta que me ayudó mucho, pero siento que no trabajé lo que tenía que trabajar. ¿Y qué no trabajó? Le voy a contar, me dijo. La primera sesión que llegué con ella, le dije yo que consumía alcohol, que me emborrachaba. Y la pregunta que ella me hizo fue, ¿y toma mucho? Fíjense la pregunta que le hace la psicóloga. ¿Y toma mucho? Y él dijo,
No, no tomo tanto. Ah, bueno, entonces este no es su problema. Y empezó a trabajar otras cosas, problemas de familia, otras cosas, pero nunca trabajó su problema de alcoholismo. Una persona que es eh, coordinador de un grupo ahí de tradicional de hora y media por ahí en un estado de la República, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre con las preguntas que hace el psicólogo? Con los consejos baratos que da el psicólogo. Y más si es un psicólogo religioso y mocho. Tarea. Para que usted no se sienta triste, Brenda, léase el versículo número 23 de la Biblia, donde dice que Dios le ayudará con toda su problemática personal. Pobrecitos de aquellos psicólogos y psicólogas que dejen tareas leer la Biblia. Tarea, Darío. De tarea le va a hacer una carta a su mamá pidiéndole perdón. Tarea, Alberto. De tarea va a ser una carta a su niño interior. O sea, pura pendejadita, pues, para empezar. Estamos hablando de la prostitución de la psicología. Los psicólogos que actualmente se están formando como psicólogos están prostituyendo la psicología como una puta barata y se venden al mejor postor, creyendo que las tareas tontas que dejan son tareas que van a ayudar para que el otro se pueda recuperar. Miren, a mí me invitan a participar en congresos de psicología y me odian los psicólogos y los congresistas, pero no sé por qué me siguen invitando, seguramente es por eso. Porque yo señalo y puntualizo la realidad que estamos viviendo en México con la psicología, ¿no? Esas estrategias que dejan los psicólogos, porque aparte son estrategias, como si fuera una empresa el sujeto, ¿no? Es que hay que tener habilidades para la vida, o sea, habilidades para la vida, ¿no? Hay que tener un plan de prevención de recaídas para cuando tengas ganas de drogarte, le hables a tu figura de apoyo. O sea, todas esas cosas que organizan la psicología actualmente en torno a las adicciones, yo me pregunto si realmente sirven, muchachos. Y quiero que sean honestos, honestos con ustedes mismos y honestos con los procesos de rehabilitación de adicciones que están acompañando. ¿Han ido al psicólogo? ¿Qué pensaron del psicólogo o de la psicóloga? Sin decir nombres, ¿qué pensaron? Cuéntenme. ¿Por qué dejaron la terapia? ¿Por qué ya no fueron? ¿Por qué sí fueron? A ver, cuéntenme, ¿qué piensan de los tratamientos psicológicos en la actualidad? No digo que todos sean iguales, pero es muy común encontrar a los psicólogos dando consejos diciéndote qué hacer. Y es muy bueno del paciente que sufre problemas de adicciones que le digan qué hacer. Es como un niño de pecho, ¿no? Dime qué hacer. Si tú me dices qué hacer, entonces ya la armé. Pero ¿qué pasa cuando eso que te dice qué hacer el psicólogo no funciona? Fue culpa del psicólogo, entonces no fue tu culpa. A ver, les escucho. Adelante, David. Bueno, yo me acuerdo mucho de un psicólogo que me decía, a ver, tú habla, cuéntame. Y yo, bueno, ¿qué quiere que le cuente? Habla, esta hora es tuya. Y Ujú, él se quedó callado toda la sesión y me dejó hablando, hablando, hablando. Y yo, ok, ¿luego qué? Muy bien, son ujú. 500 pesos, bye. Y yo, ya no volví a ir. Ese fue Ya no uno de los volviste a que, ir. no, ese fue uno de los que me pasó. Ok, ya no volviste a ir, fíjense. No. Lo que representó fue una hora, porque yo voy y pago para que usted me diga qué hacer. Esa es la mirada del paciente cuando va al psicólogo, ¿no? Usted dígame qué hacer. Entonces, como no me dijo nada, no voy. A ver, adelante, Roberto, y luego Ana. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escucho bien, profe? Sí. Bueno, yo mi experiencia con un psicólogo, bueno, psicóloga, antes de llegar al grupo, como unos, ¿qué será? Unos 4 meses, 5 antes de llegar al grupo, mi mamá me mandó con una psicóloga. Y la psicóloga supuestamente para controlar mi adicción. Y llegué y ya me empezó a decir que le platicara sobre mi vida,
cómo fui de niño. Ya le empecé a platicar, ya al último me puso a hacer dibujos, que porque con los dibujos y con los colores iba a ser de manera con la que mi adicción iba a irse controlando, iba a ir bajando, y que cada que me pusiera ansioso me pusiera a dibujar, y que el color que más me gustara en ese momento que sintiera la ansiedad, que era el que le iba a decir la próxima sesión, y ya según el color ella me iba a decir qué tenía, y fui como a unas 5 sesiones, pero pues no, o sea, la verdad cada que iba sustanciado. Ok, o sea, los colores y entonces dibuja y fíjense, son como cuestiones como muy infantiles, ¿no? Yo no sé para qué sirva eso, a lo mejor puede servir, pero es de cuestionarse, de preguntarse, ¿no? A ver, adelante, Michelle. ¿Los demás han ido con psicólogos? Piénsenlo. Hola, prof, ¿sí me escucha? Sí. Pues antes de venir al anexo yo iba con un psicoanalista y era una mujer que pensaba igual que usted, que no le gustaban los diagnósticos, no le gustaba contar a los pacientes lo que lo tenían, porque si no se refugian en eso. Pero mi psicóloga del anexo lo que pasa es que yo le estaba contando algo que una compañera hizo que me incomodó y ella me preguntaba, ¿quién? Y yo así como, o sea, le estoy contando lo que me sucedió, pero ahí me di cuenta que era muy chismosa porque solo quería preguntarme, o sea, quería saber quién era esa persona. Y dicho y hecho, es una psicóloga así como todo lo que hablo en mi sesión con ella lo cuenta, así sea importante o no. Y lo toma como chisme con los otros psicólogos y con las madrinas y los padrinos del anexo. Y cada vez que termina la sesión, le decía, bueno, es que yo pienso eso, tengo un pensamiento muy fantasioso, muy futurista, muy así. Y yo así como, bueno, ¿y cómo me veo? ¿Cómo le puedo hacer, no? Así como buscando esta ayuda o estas herramientas. Y ella simplemente siempre en todas las sesiones solo se ríe y le digo, ¿cómo me veo? O sea, avanzando, ¿no? Y me dice, se ríe y es como, jaja, sí, aquí está tu tarea, ¿no? Y pues te diré. Ujú. Y entonces eso es lo que me incomoda muchísimo, ¿no? Que estoy intentando buscarme de dónde agarrar y ni siquiera consejos da y ni siquiera retroalimentación y ni siquiera preguntas para que yo pueda hacerme para agarrar más conciencia, ¿no? Simplemente es como, pues pregúntate, ¿no? Porque pues hasta ahí. Ok, pregúntate, ¿no? Pregúntate, aquí está tu tarea. O sea, cállate, ya no estés chingando porque tengo que atender a otros 30. Buenas palabras, ¿no? A ver, ¿alguien más ha ido a psicólogos por aquí? Alberto, Andrea, Brenda, cuéntanos tu experiencia con los psicólogos. Bueno, yo sí he ido a varios psicólogos. Eh, Realmente con una psicóloga dejé de ir porque se estaba tomando una como situación más allá de la relación de psicólogo y paciente, y era más de amistad, no sé si por las cosas que le platicaba, entonces decidí dejar de ir. Cuando estuve una vez en el psiquiátrico, realmente no vi cuando vi al psicólogo, nada más me preguntó mi nombre y me dijo, te veo la siguiente sesión, pero nunca lo vi. Eso era del IMSS. Creo que él ha sido pues la peor experiencia que he tenido con un psicólogo. Y la penúltima psicóloga que tuve, pues nada más me escuchaba y me decía que cuando tuviera ansiedad respirara, pero no sentía que avanzara en, pues no sé, me sentía igual en mí, ¿no? Y ahorita con mi psicólogo con el que voy, pues me siento bien porque me puedo expresar y me escucha y me da consejos y no sé, es una buena comunicación y deja, no es como que me deje tareas, pero sí me deja actividades como para lo que tengo que ir trabajando de mi enfermedad. Ok, Brenda. A ver, Eliezer, adelante. Pues, mire, profe, yo en los primeros internados en los que estuve sí fue muy difícil porque pues no te daban como que esa retroalimentación, ¿no? Así como decía Javier ahorita, o sea, de que se quedaban así, bueno, esta es tu hora, ándale, habla.
pero pues no sabía ni por dónde empezar, ¿verdad? Eh, Digo, ahorita, gracias a Dios, el psicólogo que tengo ahorita, pues sí me da esa retroalimentación y sí, me ayuda, ¿verdad? Pero sí me ha estado, al principio sí me costó bastante trabajo el pues por saber, ¿no? Por dónde darle, saber qué hablar, porque pues sí, si no hay, no sé, como que te vayan conduciendo, ¿verdad? O sea, o que te vayan guiando, pues no sé, es muy difícil así hablar. Al menos así me pasó en el principio. ¿A dónde vamos con esto? Que lamentablemente la formación en psicología no te autoriza a dar un tipo de acompañamiento. Vamos a ir pensando esto. A ver, les comparto pantalla. ¿Qué se necesita para convertirse en psicólogo y por qué hay un fracaso en la psicología? Porque sí, hay un fracaso en la psicología. La psicología actualmente está contra sí misma. Hay una crisis en la psicología. Fíjense. Primero, para ser psicólogo tienes que tener un título universitario de licenciatura. Pero además, es obligatorio en muchos países realizar una maestría en psicología o un máster o un doctorado o una especialidad. En México no es obligatorio. México es un país donde estudias psicología y tú puedes empezar a dar terapia, acompañamiento. No está legislado. Haces un periodo de prácticas, adquieres experiencia clínica, obtienes una certificación y licencia para obtener una cédula profesional para ejercer legalmente. Pero estos requisitos que ustedes ven aquí no son garantía de que se pueda ayudar a un paciente. ¿Sí me explico? Es decir, tenemos que ir como atendiendo a cuál es la razón de ser en la psicología. La mayoría de los psicólogos, como también en la consejería, pues la mayoría de los psicólogos que estudiamos psicología estudiamos por un deseo de conocernos, de sanarnos a nosotros mismos. Creemos que con estudiar psicología vamos a poder solucionar nuestra vida. No les estoy diciendo que no vayan al psicólogo. Les estoy diciendo que muchas de las formas de funcionar de los psicólogos no están atendiendo a la palabra. Por ejemplo, ahorita decía Michelle, ¿no? Le preguntaba a su psicóloga, ¿y cómo me ves? Y la psicóloga como medio se reía y le daba, aquí está tu tarea, ¿no? Por ejemplo, yo le hubiera dicho a Michelle, ¿y usted cómo se ve? ¿Y usted cómo se ve? O sea, es decir, ¿a quién chingados le importa cómo la veo yo? ¿Usted cómo se ve? Obviamente no le digo lo otro, no, esto es aquí en la clase, pero le digo, ¿y usted cómo se ve? ¿No? Cuando Roberto llegó a la consulta psicológica para parar la adicción, yo le hubiese preguntado, ¿y por qué quiere parar su adicción? Hábleme de cuando tiene deseo de consumir. Cuénteme de qué consume, en qué momento lo hace. Hábleme de qué es lo que lo lleva a consumir. O sea, lo que ocurre en la psicología es que no se da prioridad a la palabra. No hay palabra, queda el sujeto como tapado, sin posibilidad de hablar. Es decir, donde la lógica tendría que ser un paciente que pueda hablar de su dolor, que pueda hablar de lo que está pasando en su vida, para entonces ir señalando aspectos importantes de la vida, sobre todo a partir del lenguaje, a partir de la palabra, a partir de lo que el paciente mismo está diciendo. En una ocasión me llegó un paciente de 19 años, llegó al consultorio por consumo de coca. Estaban sangrando las narices ya. Había estado anexado distintas veces, no podía dejar de consumir cocaína.
Total que cuando llega a consulta, llega igual, después de muchas consultas en psicología, y le digo yo, ¿y desde cuándo consume coca? Me dice, empecé a consumir coca a los 13 años. A los 13 años, ¿y cómo la consiguió? "Mm, pues me empecé a drogar con los compañeros, me ofrecieron unos primos, y etcétera, ¿no? Eso fue la primera historia que me contó. Conforme vamos avanzando en las sesiones, me voy dando cuenta que las veces que lo anexaban a este paciente eran por lo general entre noviembre y diciembre de cada año. Noviembre empezaba el consumo, lo anexaban en diciembre. Lo sacaban más o menos como por marzo, abril de los centros de rehabilitación. Llevaba como 3 o 4 centros y cuando le preguntaba yo, y normalmente lo anexan en diciembre, ¿por qué lo anexarán en diciembre? Pues no sé, es cuando más consumo. Hay algo que está ocurriendo en ese tiempo, en esas fechas, en esa palabra. No es nomás porque sí, no tiene que ver solamente con las fiestas, tiene que ver con más cosas, ¿no? En una ocasión tocó la situación de que me habló de su papá. El papá vivía en Estados Unidos. Y entonces me dice, es que mi papá viene de Estados Unidos para las fiestas de fin de año, en diciembre. Y yo le dije, ay, como con el tiempo que lo anexan, ¿no? En diciembre, ¿viene a anexarlo o qué pasa? Y se rió. No se había dado cuenta que cuando lo anexaban coincidía cuando venía su papá a visitarlo a México. Fíjense, a partir de la palabra descubrimos el primer hilo importante para descubrir por qué la adicción a la cocaína. Diciembre, lo anexan, diciembre, fiestas decembrina, viene el papá, lo visita. Y el paciente recordó en una ocasión que la primera vez que lo anexaron en un centro fue la primera vez que empezó a consumir cocaína. El papá le dijo, fíjense bien, ¿cómo le dijo? Este paciente, les voy a dar el nombre real del paciente, porque es necesario dar el nombre porque para explicarles, porque tiene contexto con la palabra. El paciente se llama Armando, ¿ok? Es un paciente real, Armando. Y entonces le digo, Armando, ¿se acuerda cuando lo anexaron por primera vez en el centro de rehabilitación? Y me dice, sí. En esa semana, mi papá venía a México. Vino un jueves, así me dijo. A él lo anexaron un martes, miércoles de la siguiente semana. El papá vino un jueves, más o menos como un 20 de diciembre, 19 de diciembre, de un año por ahí. Y mi papá llegó muy borracho y me dijo, súbete al carro, vamos a buscar unas putas. Así me lo dijo. Fíjense, qué importante es desplegar que el paciente pueda hablar con su palabra. El psicólogo a veces le dice al paciente, es que aquí no puedes decir groserías, porque está mal decir groserías, no puedes expresarte con malas palabras. Ya desde ahí estamos cortando la palabra, ¿se dan cuenta? Estamos limitando que el paciente exprese. Y entonces dije, no, aquí puedes hablar como tú quieras. Llegó mi papá y me dijo que íbamos a ir por unas putas. Me subió al carro y él se puso muy borracho y de repente vi que se paró para comprar coca. Colocó la coca en una tarjeta y se dio una línea y me dijo, ¿quieres? Y yo estoy recordando que esa fue la primera vez que consumí coca. Segundo hilo del discurso. El paciente primero me dijo que le habían ofrecido cocaína a los tíos, los primos, pero no, eso fue después. El primero que le ofreció cocaína fue el propio padre. Ahí encontramos algo fundamental. La adicción a la coca del paciente relacionada con la figura del padre. ¿Sí se dan cuenta? Es fundamental esto. Recuerdo que cuando yo le consumí, me dijo, él me llevó a casa de mi mamá porque llevaba a otra señora con él, una puta. Y me dijo, quédate aquí, mañana vengo. Mañana vengo para que te compre ropa y te compre lo que necesitas,
porque estás en la escuela y vas a necesitar cosas, pero mañana vuelve. Llegó el viernes, el papá no llegó. Llegó el sábado, el papá no llegó. Llegó el domingo, el papá no llegó. El día lunes le habló por teléfono y le dijo, hijo, ¿cómo estás? El papá se llama Armando, como él también, por cierto. Fíjense, ahí estamos coincidiendo con los nombres ya. Ya estoy en Estados Unidos, ya no pude regresar. El papá se fue. Y me dijo, a partir de ese momento, lo único que quería era sentir esa sensación que sentía aquel jueves cuando mi papá me dio a consumir cocaína. Era diciembre. Y entonces, cuando colgó la llamada con el papá, se fue a buscar cocaína a uno de los puntos ahí cerca de su casa, compró y empezó a consumir cocaína todo el domingo, todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles. Estaba totalmente drogadísimo. El día jueves la mamá lo vio muy mal, se dio cuenta que estaba en consumo y lo anexó. Cada noviembre, cada diciembre lo internaban. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, más o menos en abril lo sacaba la mamá nuevamente ya que se ponía bien y continuaba el mismo proceso. El papá venía borracho, se alcoholizaba, volvía a consumir coca, él consumía coca con el papá. ¿Y en qué momentos usted consume coca, Armando? Cuando me siento solo, cuando me siento triste, cuando necesito como sentirme vivo, me decía. Incluso me siento como desarmado, me decía. Esa era la palabra que utilizaba, desarmado. Si ustedes relacionan, estudiantes, armando y desarmado están como muy relacionados. Armando algo, desarmando algo. ¿Si se dan cuenta? Armando la vida, desarmando la vida. ¿Sí lo ven? Es el lenguaje, es la palabra. Y entonces, él llega conmigo a consulta, me acuerdo, un octubre, porque empezó a consumir y la mamá lo trajo a terapia, ya no lo quería anexar, pero lo trajo en octubre. Nos dimos cuenta que el consumo de coca estaba totalmente relacionado con la ausencia del padre. Es decir, cuando me siento solo, cuando me siento triste, es cuando más necesito consumir. Y yo le interpreté y le dije, parece que lo único que puede sentir o lo único que desea sentir es la presencia de su padre, ¿no? Le quiero hacer una pregunta, Armando. Cuando usted se siente solo, cuando se siente triste, a ver, piense un poco esto, le decía yo. La sensación que siente se parece a la sensación que sintió cuando tenía 13 años y que su padre ya no regresó. Me dice, sí, es la misma sensación de abandono, de soledad, de tristeza, de ausencia. Un paciente de 20 años hablando de esto, o sea, ya habían pasado como 8 años, 9 de todo este tiempo, ¿no? Desde los 13. Es decir, se repite el mismo proceso, ¿se dan cuenta? Se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Lo único que puede relacionarlo con el padre era la coca, porque además Armando odiaba a su padre. Armando se expresaba con pestes de su padre, decía, es que mi padre es un hijo de la chingada, mi padre no lo quiero ver, mi padre se quedó en Estados Unidos, no nos manda dinero, no nos quiere ver a nosotros, no ve por mi mamá, no ve por sus demás hijos, no ve por mí, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer con Armando? Armar su vida. Armar su vida, como su nombre. Llegó diciembre y me dijo, no me han dado ganas de consumir coca, porque quizás está armando, le dije. ¿Sí se explican? Sí lo ven cómo utilizo el lenguaje, muchachos. Quizás está armando el significado del nombre, las palabras, la historia, lo que el paciente está diciendo, está siendo escuchado.
A esa palabra del paciente se le está dando lugar. Cuando aplicamos una prueba psicológica, cuando aplicamos un tamizaje, no damos lugar a la palabra. Eso se obtura, eso se limita. Por eso la importancia de la palabra. Ese diciembre no anexaron a Armando. El papá no vino, no le habló y pudo aguantar no consumir cocaína, porque tuvo un espacio donde armarse, no desarmarse, sino armarse para poder construir su historia. Pero faltaba algo muy importante, hacer un corte total con la adicción a la cocaína. Nos dimos cuenta que la única manera en la que estaba la cocaína ahí funcionando era haciendo presencia del padre. Es decir, la coca representaba la ausencia del padre. Si no está mi padre, no importa, tengo cocaína. ¿Y por qué la coca representaba al padre? ¿Alguien lo sabe hasta este momento de la historia que le estoy contando del caso clínico? ¿Por qué? A ver, Roberto. Porque así, bueno, el paciente recordaba a su padre ese momento, como quien dice, entre comillas, de felicidad, la sensación que sintió en el momento en que él probó la cocaína con él. Ok, sí, exactamente. Pero además, lo único que le dejó el padre fue eso. Date, ponte, mañana vengo. Como un recuerdo, Fíjense, ¿no, profe? como un recuerdo, cada sesión que yo acompañaba a Armando me Una decía, esperanza. una esperanza, exactamente. Yo le decía, lo veo la próxima semana en terapia, en sesión. Y me dijo, pero sí va a estar. Me decía, sí va a estar. Como que sentía esa angustia de quedarse, de no encontrar a alguien, ¿no? Como el papá que Eh, lo dejó solo. Exactamente, es decir, sí va a estar. Me preguntaba, ¿sí va a estar? Y yo le dije, sí, aquí voy a estar para que hablemos. Y sí estaba. ¿Qué estábamos haciendo? Reformulando esa manera de estar. En una ocasión, cuando yo me iba a ir de vacaciones, normalmente a veces tomo vacaciones, y le dije como 15 días antes, Armando, le dije, los próximos 15 días no lo voy a ver porque voy a salir de vacaciones. Y Armando se enojó y empezó a angustiarse. Me dijo, pero ¿qué voy a hacer yo si me dan ganas de consumir? Si me dan ganas de drogarme. Yo no contesté nada, guardé silencio. Recuerden que en este proceso de acompañamiento uno tiene que guardar silencio para que el otro pueda expresar. Llegó la siguiente sesión y me dijo, ya se va a ir de vacaciones, ¿verdad? Y se enojó en la sesión y me dice, pues usted se va a ir, entonces va a tener que buscar otro psicólogo porque yo no sé qué vaya a pasar conmigo, qué tal si me dan ganas de drogarme. Total que me estaba haciendo un berrinche, ¿no? Y yo le dije, Armando, yo no lo estoy abandonando como lo dejó su papá cuando tenía 13 años. Eso fue muy fuerte. Volteó a verme y se quedó mirándome, porque no era Armando el adulto de 22 años, 23 años que estaba en terapia, duró conmigo 4 años. Yo le dije, yo no lo estoy abandonando como su papá lo dejó a los 13 años. Yo me voy de vacaciones y regreso para seguir escuchándolo. Esa intervención que le hice sirvió para hacer un corte, que todas las sensaciones, todas las maneras, todas las formas en las que funcionaba Armando era como ese niño de 13 años, abandonado, triste, solo, sin un padre. Sí. No cualquiera, muchachos, puede hacer este proceso de acompañamiento. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer un diagnóstico, es más fácil hacer una prueba, un tamizaje, en vez de escuchar la palabra del otro. Por eso la importancia de escuchar la palabra del otro. ¿Qué está diciendo el otro? ¿Qué está hablando el otro?
qué está nombrando el otro, qué está expresando en la sesión, en el acompañamiento. Por eso los psicólogos no permiten el proceso de acompañamiento porque ellos mismos fracasan en su intento de acompañar. Están tan angustiados por ayudar al paciente que le dicen qué hacer. Y lo mismo ocurre en la consejería también. El consejero está tan angustiado, preocupado porque el otro se deje de drogar y porque se conozca, que le da sugerencias, le dice qué hacer. ¿Cuál es la posición entonces del acompañamiento en la consejería? Sería desde la escucha. Que el otro pueda nombrar, que el otro pueda decir, que el otro pueda apalabrar su dolor. Sí, están bien los diagnósticos, las pruebas, los tamizajes para cumplir con una normativa, pero eso no va a rehabilitar a nadie. Lo más importante es la palabra. Ustedes van a llevar una materia más adelante que se llama entrevista psicodinámica. Y en esa materia van a tener la oportunidad de aprender esta técnica, esta manera, esta forma de acompañar. Normalmente, cuando alguien estudia consejería en adicciones, estudia 2 o 3 días y le enseñan a hacer un expediente clínico, cumplir con una normativa. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve que tú sepas hacer un expediente clínico si no sabes escuchar? Lo más importante, dijimos la sesión pasada, es la palabra. Pero la parte más importante es que esa palabra tiene que ser escuchada. Palabra y escucha. De nada sirve una palabra que no escuchada, que no es escuchada. ¿Qué ocurre en las juntas de Alcohólicos Anónimos? Una persona sube a tribuna, empieza a hablar, pero nadie lo escucha. Nadie le señala, nadie le dice. Alguien por aquí de ustedes, no voy a decir quién, que estuve ahí platicando por WhatsApp, me decía, voy a decir otro nombre, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner eh, Juan Luis, supongamos, ¿eh? No sé si alguien aquí se llama Juan Luis, espero que no. Entonces yo le dije en una ocasión, ¿qué tal Luis? ¿Cómo está? Me dijo, no me diga Luis, no me gusta. ¿No? Ya desde ahí nos muestra que algo hay con ese sujeto. No me diga Luis, no me gusta. ¿Y por qué no le gusta que le digan Luis? Porque siempre me han dicho Juan, desde la primaria, la secundaria, ¿no? Y luego me decía, fíjense, Juan es el que ha salido adelante, el que siempre está luchando con las adicciones, el que siempre está triunfando. Juan va a ser el que va a salir adelante. ¿Y Luis? No, pues Luis no tiene problema con las adicciones, solamente es Juan. Es decir, el mismo sujeto empinado, enfrascado en seguir rescatando a Juan, teniendo una posibilidad inmensa de posicionarse, de nombrarse como algo distinto. ¿Sí me explico? Ya no pregunté más porque no es mi paciente, ¿verdad? Pero ya desde lo que nombra la persona, ya te dice mucho de su historia, mucho de su vida, de su proceso personal, el nombre, lo que trae, lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero todo eso se necesita a partir de una escucha. Solamente va a poder ser un buen consejero y preventor de adicciones solamente aquel que se pueda escuchar a sí mismo. No solamente es necesario tomarse un café en la junta, también es necesario tomarse un café y echarse un cigarrito con sus demonios internos, ¿eh? ¿Lo sabían? También es necesario sentarse a ver su propia mierda, su propio dolor, su propio sufrimiento, porque solamente aquel que sea capaz de ver su propio sufrimiento va a ser capaz de poder ver el sufrimiento del otro. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría escucharles. ¿Qué piensan de esto que estamos reflexionando? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere decir algo?
Les voy escuchando. Adelante. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Adelante, Michelle. Pues es que todo esto de la palabra se me hace muy interesante porque desde lo que significa la psicología, es mente y alma. Yo me acuerdo en mi carrera tenía mucho conflicto con eso porque los psicólogos intentaban hacer todo medible a través de pruebas, ¿no? Y a mí siempre me generaba como que esa, por ejemplo, cuando Sigmund Freud, el padre de la psicoanálisis, y este Carl Jung, son dos Ujú. psicólogos como que muy como que opuestos, porque Carl Jung se basaba mucho en el alma, ¿no? O sea, iba mucho más allá de lo inconsciente, hablaba de más cosas. Y eso me empezó a llamar mucho en la psicología. Y cuando me empecé a ir más por el lado del alma, del consciente y así, como que me decían todos mis profesores de que me iba a perder en eso y que no lo hiciera y que no sé qué. Y entonces, saber que usted es un psicoanalista y y que pensaba casi igual que yo en la carrera, de no dejarme guiar simplemente por las pruebas, sino también ir un poco más allá, ponerme en, en, pues, ser empática, ¿no? O sea, creo que en la psicología le llaman neuronas cuando tú realmente sientes lo que el otro siente. Y entonces me empezó pues sí, me empecé a alejar un poco de la psicología y dejé de hacer mi profesión por lo mismo, porque yo, o sea, pues se me hace muy interesante todo esto. O sea, para mí las palabras se me hacen hermosos. Me encanta la geometría de las palabras, el sonido de las palabras, que el significado de cada palabra, le empecé a encontrar belleza en todas las palabras, ¿no? Entonces se me hace algo muy interesante, se me hace algo muy, muy real, ¿no? El tener que no solo el escuchar, sino el saber escuchar. Saber escuchar, ¿no? Lo que el otro, porque cuando hablamos de escucha, estamos hablando de que no es una escucha donde uno tiene que intervenir, sino que el otro, a partir de lo que está hablando, se pueda escuchar y se pueda dar la respuesta a su síntoma. Sí, o sea, es el otro quien tiene que dar la respuesta a su dolor, no uno. En la psicología, quien tiene la verdad es el psicólogo. Quien te dice que tienes es el psicólogo. En esta consejería en adicciones, en esto que están estudiando, porque recuerden que yo soy analista, soy psicoanalista. Me formé como analista, tengo una maestría en psicoanálisis, yo soy psicoanalista y toda la formación en el instituto donde yo soy director, pues tiene que ser psicoanalítica, no hay opción, ¿no? Hay más escuelas donde dicen, ah, no, aquí tiene que ser conductista y humanista. Bueno, cuando yo tomé la dirección del IBES, aquí se quitó todo, este hogar es psicoanalítico, ¿no? Como esos letreros que ponían las abuelitas antes, decía, este hogar es católico, quitamos eso de aquí, ponemos, este hogar es psicoanalítico. O sea, toda la formación de los consejeros tienen que aprender a escuchar, eso es lo principal. Y no se aprende a escuchar en 2, 3 días. Se aprende a escuchar en un proceso de acompañamiento, poco a poco. En esta consejería, ¿quién tiene la verdad? ¿El consejero o el paciente? El paciente. El paciente tiene la verdad de su síntoma porque solamente él sabe por qué se droga, qué le duele, qué no, qué sí. Es el paciente. Adelante, Darío, te escucho. Es muy interesante y profundo el tema que se aborda, que se toca, lo que comentó también mi compañera Michelle. Este, pues sí, amplía mucho lo que viene siendo el conocimiento de esta materia. Y ahorita con lo que llevamos en la clase, hay ocasiones en las que eh, al principio iba a mi proceso de Habla terapia. fuerte porque se escucha muy cortado. Ok. Al principio iba a mi proceso de terapia. Entonces, primero fui con un profesor de ahí mismo de la clase, ¿sí?
y el profesor, le daba su terapia muy, como que no muy enfocada a lo que yo hablaba o a lo que yo quería expresar, y como que no sentía que me ponía la atención. Entonces, ya pues fui con otra psicóloga también mismo ahí por parte de la escuela, donde sí me pude yo sentir un poco mejor. Entonces, hablo esto porque dentro de lo que viene siendo mi salón de clases en la carrera de psicología, son dos grupos, ¿sí? Son 20 alumnos y yo estoy en un grupo donde somos 10 y otro grupo son otros 10. Y son grupos dentro del salón muy distintos en los que uno comparte, por ejemplo, los conocimientos, las raíces de la psicología, y donde empleamos lo que viene siendo pues, los códigos de ética y lo que viene siendo eh, un buen manejo de lo que viene siendo la psicología. A lo que ahorita comentaba, la psicología se está prostituyendo hoy en día por factores de que la salud mental a nivel mundial afecta. Y a cuestión, a mi otro grupo que está en el salón, ellos ahorita dan intervenciones, van con niños, o sea, y todavía no terminan una carrera como psicólogos. Entonces, dentro de lo que yo comparto con mis colegas, es de que, al menos para mí, pues eso está mal. ¿Por qué? Porque no hay una preparación, no hay ni siquiera un paso a seguir, un desarrollo que ellos tengan. No, o sea, lo hacen por su propia mente y piensan que eso está bien. Aparte de lo que podemos ver, muchas de las veces a personas que se toman un curso de coaching, de ayuda o eso que el otro, que no son ni psicólogos o que se venden como otras tipo de terapia, que ni siquiera son con cédula o certificación, que se vende, y como lo comentaba usted, pues se prostituye en todos lados. Entonces, no se da la buena intervención como psicólogos como debería de ser, pero pues al final de cuentas hay la otra contraparte donde pues te pagan 100 pesos la consulta y la das así como sea, y así te lo van a comprar la gente. Entonces, sí es lo que yo quería comentar. Este, y pues muy interesante todo lo que estamos aterrizando ahorita con los chicos. Algo importante aquí, contar con una cédula profesional no significa que uno pueda ayudar. ¿Sí me explico? Hay muchos psicólogos que tienen cédula profesional y se dedican a la terapia, a ayudar, etcétera, pero en realidad no ayudan, o sea, esa es la realidad. El problema es que lo más importante de todo esto es que la persona tenga una cédula profesional, ¿no? ¿Tiene cédula profesional? Psicólogo con cédula profesional, sí. ¿Y eso qué? O sea, que tenga cédula profesional, ¿eso qué? O sea, ¿sí me explico? O sea, no es garantía. Que tengas un certificado de consejería en adicciones, ¿eso qué? ¿No? O sea, también por si conocen ustedes consejeros en adicciones certificados de 2 días, de un día, está peor el asunto. ¿Eso qué? ¿Sí me explico? O sea, no es garantía. Por eso la importancia, y ustedes ya se dieron cuenta en la formación, ¿no? La importancia del encuadre, del compromiso, de asistir a clases. ¿Te interesa? Quédate a escuchar. ¿No te interesa? Pa' afuera. Yo sí soy así. O sea, yo como profesor soy muy estricto, caigo gordo. Pero, o sea, si uno quiere acompañar, si uno quiere escuchar, pues uno está aquí por deseo. ¿Sí me explico? O sea, es diferente deseo a necesidad. Estoy estudiando consejería en adicciones porque me lo sugirió mi padrino y porque entonces voy a ser consejero, y entonces como consejero le voy a ayudar a revisar los centros de rehabilitación y le voy a ayudar a hacer expedientes clínicos. Está bien, pues eso lo puede hacer una secretaria también fácilmente, le enseñas y listo, ¿no? O sea, pero tiene que transportarse de la necesidad al deseo. La ética del acompañamiento no va en seguir la normativa, sino en el compromiso que uno tiene al respecto del proceso de acompañamiento. ¿Sí me explico? O sea,
¿Qué compromiso tengo yo con esto? ¿Cómo me estoy formando? ¿Qué estoy haciendo? Desde las tareas baratas que ustedes entregan. Perdónenme que les diga eso, ¿no? Porque las tareas que entregan son mediocres, son baratas. Los cuadros comparativos que me han entregado algunos son cuadros comparativos copiados de internet, no llevan a una reflexión. O sea, ustedes creen que por hacer esas tareas pichurrientas ya van a ser consejeros. Pobrecitos de ustedes, ¿quién se crea eso? Entonces, ¿qué implica ser consejero en adicciones? ¿Qué implica, no? O sea, yo estoy aquí para decir la verdad. Si a alguien no le gusta y se les ensucian sus oídos por decir la verdad, pues no es su lugar. El IBES no es su lugar. Dense de baja. Si a ustedes no les gusta cómo es la formación en el instituto, no, es que el profesor Aarón nos dice que somos unos burros, que las tareas son mediocres, es la realidad. Es la realidad, son tareas mediocres, faltas de ortografía, no hay reflexión, copian, todo de internet, entregan tarde. O sea, son tareas baratas, pues. Es una prostitución del conocimiento. Corriendo en última hora, los últimos minutos entregas la tarea. Es una prostitución del conocimiento. O sea, si crees que eso te va a hacer consejero, estás muy equivocado. Estás muy equivocada si crees que eso te va a hacer consejera. ¿Qué te va a hacer consejero y consejera? Que tomes tu lugar como consejero y como preventor de adicciones. ¿Qué implica tomar el lugar? Pues el compromiso en todos los sentidos, no a medias, total. Si tú estás aquí estudiando porque estás en un proceso de rehabilitación de adicciones y mientras pues me dan chance de estudiar porque estoy internado para llevármela bien, o sea, eso no te va a hacer consejero en adicciones. Sí me explico lo que estoy aquí como señalando, ¿no? Si el grupo se queda con 2 personas, no importa. Egresamos una generación de 2 personas. En alguna ocasión nos tocó egresar en la generación 7 a 6 personas de un grupo de 40. ¿Sí me explico? Qué bueno. Si no termina nadie, qué bueno. Pero, ¿qué es la formación en consejería? Que puedas crear conciencia, que puedas tomarte en serio esto que estás haciendo. ¿Para qué vas a utilizar eso? ¿Quién más va a aportar? Les sigo escuchando. Alberto, te escucho. ¿Qué piensa de esto? Profe, Pues es muy interesante, profe. O sea, yo veo cómo usted trabaja con los pacientes o el ejemplo que nos estaba dando ahorita, ¿no? Y profundiza mucho, al menos en ciertos aspectos. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, en ciertos aspectos, por ejemplo, o sea, yo ahorita en el ejemplo que estaba poniendo, yo veía mucho que su paciente llegó a agarrar dependencia hacia usted, ¿no? O sea, si usted no estaba, él se iba a drogar, ¿no? Este, y así en varios aspectos, ¿no? Yo también llegué a trabajar con psicólogos, pero no quise participar hace rato porque como siempre anduve drogado, o sea, no es como que me acuerde que hablaba con ellos o cosas así. Este, pero se me hace muy interesante la clase, o sea, el profundizar, el escuchar, el trabajar desde lo más inconsciente, desde más atrás, desde lo que habla la persona adicta o cualquier persona sin adicción, pues lo veo muy interesante, profe. Incluso cuando una persona dice yo soy adicto, ¿no? Porque luego llegan los pacientes y dicen, es que yo soy adicto. Ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Y qué implica para usted ser adicto? No le voy a decir, adelante. No. ¿Qué implica para usted ser adicto? Cuénteme. ¿Por qué dice que es adicto, no? Hay una pregunta, o sea, siempre hay preguntas ante lo que se dice, ¿no? ¿Y qué implica para usted ser adicto? No es que no puedo dejar de drogarme. ¿Por qué no puede? ¿Qué pasa? O sea, es decir, poder permitir que el otro hable de eso. Adelante, Roberto. ¿Qué tal, profe? ¿Sí me escucho? Sí. Ok, bueno, pues a mí la verdad se me hace muy interesante los temas abordados.
Nunca creí que la consejería en adicciones fuera a implementar todo esto o se fuera a tratar de todo esto. La verdad, como usted lo menciona, siendo honesto, yo me imaginaba que solamente iban a hacer como tamizajes, pruebas, enseñarnos a llenar un expediente y ahorita me estoy dando cuenta, bueno, desde la primera clase, cómo no es así, o sea, cómo todo esto viene desde miles de años atrás, cómo la filosofía, todas las tareas que nos ha encargado y la verdad me lleno de emoción el investigar, el saber un poco más sobre el tema, más a fondo, porque como todo tiene que ver, hasta una sola palabra, usted le encuentra así como que un significado o una pregunta, hacia cualquier palabra que a lo mejor a mí se me hace X o que le escucho y ya vaga por mi mente y sale, como usted no, o sea, cómo usted lo reflexiona y cómo le encuentra un significado o encuentra algún defecto en la persona o cuestiona alguna pregunta. Y pues la verdad estoy feliz y contento sobre todos los temas que estamos abordando, profe. Gracias, Roberto. Manuel, ¿qué piensa? Fíjense, yo les estoy hablando de usted, a ustedes. Siempre es importante que cuando se dirijan a un paciente le hablen de usted. Eso es importante. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Hablarle de usted al otro. No por educación, no, sino por darle una dignidad al otro. ¿Usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿no? No, es como poner al otro en el mismo nivel, ¿no? Yo atiendo pacientes ahí en el OIM, atiendo 35 pacientes a la semana, ¿no? Y uno de los pacientes me decía, ¿no? Que estaba atendiéndolo, ¿no? Eh, no sé, me había contado un poco sobre su historia personal, sobre un padre que nunca le escuchaba, que nunca lo atendía, ¿no? La importancia del encuadre sobre todo, ¿no? Yo le dije, yo lo voy a ver a las 11:45 de la mañana. Yo no le voy a llamar, ni voy a estar por el radio de Marco a terapia. No, o sea, me explico, Juanito a terapia, pasa al consultorio del psicólogo, ¿no? Es muy común en los centros de rehabilitación estar por el radio ahí, Juanito a tal terapia. Eso es infantilizar. Aquí están los horarios. Usted sabe que tal día le toca la sesión de terapia, los martes a las 11:30. ¿Quiere ir? Vaya. ¿No quiere ir? Chinga a su madre, no vaya. Y ya. Entonces el paciente llegó a las 12 del día. Era a las 11:30 su terapia. Y entonces tocó la puerta del consultorio. Así angustiadísimo, ¿no? Le dije, pásele, ¿cómo está? Ay, es que se me hizo tarde, me estaba rasurando, una disculpa. Ah, pásele. Y empezó a hablar, ¿no? ¿Por qué cree que se le hizo tarde? O sea, hasta llegar tarde implica algo, ¿sí me explico? Y luego me dice, pues no sé, pues siempre llego tarde, ¿no? Pero ya estoy aquí, pero ahorita recuperamos el tiempo, ¿no? Y yo no le contesté nada. La sesión era de 11:30 a 12:15. Entonces estaba ahí con unas cuestiones, ¿no? Y a las 12:15 le dije, bueno, lo veo la próxima semana. Se volteó y me dice, ay, pero llevamos nada más 15 minutos de terapia. Su terapia comenzó desde las 11:30. Se salió enojado. Dijo, bueno, gracias. Y me dijo así, pues voy a ver si me pueden cambiar de psicólogo. Obviamente, si yo estoy actuando desde el lugar que no es el psicólogo, el acompañante, yo le voy a decir, ay, me está rechazando. No, que se vaya enojado, que se vaya a pensar por qué llegó tarde, ¿no? Es su tiempo. Así desaprovecha el tiempo afuera, cuando se está drogando, ¿no? La siguiente sesión llegó muy puntual y me dijo, ahora sí llegué muy puntual. No vaya a ser que me ponga, que me vaya a aplicar, me dijo, ¿no? Dije, no, no se preocupe, yo no lo voy a poner a hacer burpees, ¿no?
En el centro ahí donde las formas de aplicación es hacer burpees, ¿no? Unos ejercicios que hacen ahí como de ejercicio, como condicionamiento físico, ¿no? Entonces, pero fíjense, todo eso es una dinámica que se juega en el proceso de acompañamiento. El paciente lo que hace es toda la forma de actuar afuera la va a actuar contigo como acompañante, ¿no? Algunos pacientes me ven como un padre, como que puede escuchar, otros como el profesor Aarón, ¿no? Y entonces les da como miedo, ¿no? Es decir, ¿qué figuras tendrán de fondo esos pacientes para proyectarlas en la realidad, ¿no? La vez pasada también, no recuerdo qué paciente, pedí un café, se lo pedí al encargado de cocina el café, y entonces, no sé si le dijo al encargado de cocina, alguien le dijo, ay, yo se lo llevo, ¿no? Y entonces llegó con el cafecito al consultorio. Ah, es que aquí le mandan su café, ¿no? El paciente llegó con el café. Entonces la siguiente sesión llegó, es otro paciente, ¿no? Llegó con, le habían traído su familia, le había traído unas galletas, entonces me dijo, ah, le traje unas galletas de las que me trajo mi mamá. Entonces, es decir, todo eso son formas en las que se va organizando el tratamiento. Ay, qué bonito este paciente, me trajo unas galletas, ¿no? Yo le dije, ¿y me va a dar unas galletas? Sí, me dijo, son para usted. Ah, muchas gracias, con esto va a pagar su terapia, ya que no tiene manera de pagar de otra forma, ¿verdad? Se me quedó viendo así. O sea, a lo mejor puede ser como muy grosero eso, ¿no? Pero en el fondo, cualquier acto, cualquier acción representa algo en esta forma de acompañar. Otro por ahí me dijo, es que no tengo tenis. Yo no sé si usted tenga unos tenis que me pueda traer, que me pueda dar. No viene mi familia a verme, ¿no? O sea, es decir, me coloca como alguien a quien le puede pedir. ¿Sí me explico? Si yo no estuviera consciente de esos, la siguiente semana llegaría con unos tenis para regalarlos. Ay, pobrecito Darío, no tiene tenis, le voy a llevar tenis, ¿no? Y entonces me coloco como el papá del paciente o como la mamá que todo el tiempo le lleva todo. Uno tiene que aprender a hacer esos cortes, uno tiene que aprender a poner esos límites, pero son límites que se pueden analizar, son cosas que se pueden analizar en el proceso de acompañamiento. Poco a poco lo van a ir aprendiendo, poco a poco van a ir entendiendo esta dinámica, porque esto obviamente es nuevo para ustedes. El único contacto que han tenido con el psicoanálisis es este, me imagino algunos, ¿no? Esta forma de acompañar. A ver, vamos a ir con dos participaciones más ya para ir finalizando. ¿Quién más? Manuel, ibas a aportar ahora que me acuerdo. Manuel y luego Gerardo. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ujú. ¿Sí? Sí, bueno, yo quería, este, pues algo así como un resumen, nada. Yo estaba escuchando y pues sí me reflejo mucho, ¿verdad? Bueno, eh, porque yo desde chico he estudiado en psicólogos y pues sí, sí es cierto, ¿verdad? O sea, a lo mejor los personas los profesionales, no hacen su labor correcta, ¿verdad? Porque nomás hacen así pruebas. Yo cuando era niño tuve muchos problemas con la adicción de mi papá, con el alcoholismo. Y el psicólogo que me trataba, yo me acuerdo que tenía como 5 o 6 años, me hacía pruebas, ¿verdad? Me hacía pruebas para ver si no tenía autismo, si no traía problemas así de inteligencia, ¿verdad? Pero nunca pudo darle clavo, ¿verdad? El por qué me quedaba callado con ese sentimiento, ¿verdad? Y así pasé así buen rato así de mi vida. Y ahorita que está hablando de la palabra, cómo debemos de tratar a los usuarios, a los pacientes, de darle la comprensión, la empatía y pues sí coincido con usted, ¿verdad? Porque sí he pasado en muchos procesos y no he podido hablar en ocasiones, ¿verdad? Porque los profesionales, los psicólogos, el psiquiatra, los médicos, pues no se ocupan realmente de lo que es el problema de la adicción, ¿verdad? O sea, no, como que no quieren tocar el tema, no quieren tratar de ayudar al paciente o al usuario, este,
desde su adicción, ¿verdad? De su verdad, ¿verdad? Del por qué se droga, el por qué es mejor sentir el fracaso, ¿verdad? Con las drogas, mediante las drogas y todo eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Que uno como consejero es lo que debe de hacer, ¿verdad? El crear un rapport con el paciente para poder, que él entre en confianza y poder hablar de su enfermedad, de su adicción, de cómo se le drogó, sus disparadores, cómo poderlo ayudar, ¿verdad? De una forma, de una terapia más personalizada, sin ser así trámites burocráticos, como usted dice, ¿verdad? De nomás llenar así los expedientes y no tocar así, pues, a la persona, ¿verdad? Y sí es importante, ¿verdad? Porque, pues, a mí pasé muchos años así, sin poder hablar, sinceramente, de lo que era mi problema. Y pude haberlo llegado a evitar así, a que pasaran muchos años, ¿verdad? De estar sufriendo si alguien se hubiera interesado por mí, ¿verdad? Si alguien me hubiera compartido el por qué sufre, ¿verdad? Y poder entrar en confianza con él y empezar a hablar realmente de lo que es la adicción. Y sí Ok, coincido con su pensamiento, ¿verdad? De que debemos transmitir confianza y empatía a los usuarios para que puedan hablar. gracias, Manuel. Fíjense, aquí sería algo importante, ¿no? Si Manuel me hubiera dicho, no, es que yo no sé por qué hago esto, ¿usted por qué cree que hace eso, ¿no? ¿Usted por qué cree que funciona así? Es decir, poder regresarle al otro para que el otro se pueda hacer cargo de lo que siente. Recuerden que dentro de las adicciones, normalmente el alcohólico y el adicto mal nombrado no desean hacerse cargo. De hecho, nadie desea hacerse cargo de su dolor, porque hacerse cargo del dolor implica hacer movimientos en la vida. Entonces, esto implica que el otro pueda empezar a hacerse cargo de lo que está sintiendo, de lo que está diciendo, ¿no? Me decía un paciente, no es que yo me voy a seguir drogando, yo sí quiero seguir drogándome. Obviamente nunca le iba a decir, no, usted no se drogue, ¿cómo cree? Viva sin drogas, drogarse es malo. No. Mm, Silencio. Está bien. Si usted quiere seguir drogando, siga drogándose. O sea, esto implica que el otro pueda hacerse cargo de su palabra. Vamos a seguir la reflexión la próxima clase, pero fíjense bien. Les voy a pedir, el día de hoy es la fecha límite para entregar el cuadro comparativo. Tenemos una última tarea que la van a hacer de manera individual, ¿ok? Para seguir pensando esto de la palabra, del psicoanálisis, del acompañamiento. En la plataforma, les voy a compartir pantalla. Ustedes van a encontrar, déjenme compartirles pantalla. Ahí les va. Un video de exposición final y cierre les voy a pedir, ¿ok? Van a leer las instrucciones. No es para esta semana, no es. Te les voy a decir para cuándo es. Es con fecha límite el 8 de agosto, es decir, todavía quedan como unos 9, 10 días. 8 de agosto es la fecha límite de este entregable. Van a leer 2 artículos que están aquí propuestos y van a hacer una exposición de cierre. Déjenme compartirles bien porque si no, no van a ver aquí. ¿De qué trata? Van a hacer un video de exposición final. Aquí abajo les di los ejemplos. Por ejemplo, aquí está el primer video. Algo así. Hola, mi nombre es Yasmín Morales y pertenezco a la generación número 21 del diplomado en consejería. Ha sido tan lineal como en ocasiones de un ser el día de hoy por un proceso bastante pueda ser más consciente de sí misma. Y eso ha sido gracias al psicoanálisis. Ok, eso es un video de ejemplo que ustedes van a poder ver para que puedan planear su propia intervención. Este es otro video de ejemplo. Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a una junta más de vida. Compas, la neta, güey, va, güey. O sea,
se los comparto, güey. Yo ya había comprado, güey, mi certificado de preparatoria, güey, lo compré acá falso. Y hay otros que te venden los certificados, como les digo, güey. Y hay otros. Ok, son videos de exposición final donde vas a poder hacer una exposición final, ya sea que la armes con una presentación PowerPoint o un video de aproximadamente 30 minutos a 1 hora, donde vas a exponer los conocimientos que has adquirido en esta materia y en la materia que estás teniendo de psicopatología de las adicciones. ¿De qué trata? De que puedas hacer una reflexión de todo esto que estamos pensando, la psicología, la consejería, el acompañamiento, todo, ¿no? Puede ser que hagas tu reflexión en un compartimiento de grupo. Por ejemplo, que con tu grupo, que estén los usuarios presentes y entonces que alguien te grabe de la parte de atrás y tú solamente aparezcas en tribuna, ¿ok? O puede ser que tú estés solo con unas diapositivas o que hagas tu material y demás para que hagas tu exposición final de cierre. Aquí vas a encontrar en la plataforma distintos ejemplos. Hay 4 ejemplos que tengo ahí de estudiantes que han presentado su trabajo final. Son 4 ejemplos, son de distintas generaciones. Véanlos, obsérvenlos. De hecho, los van a encontrar aquí en la plataforma. Aquí están. Dice ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, el ejemplo 4. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, de este es otro compañero que expuso, por ejemplo, está ahí en una clínica de rehabilitación, están los compañeros viendo. Si se dan cuenta, no salen los pacientes más que de espalda. ¿Sí lo ven? Está prohibido que graben a los pacientes. Si lo van a hacer en un compartimiento, la exposición final, está prohibido que los graben de frente, ¿no? Porque no pueden salir en cámaras. ¿Por qué? Porque lo van a tener que subir a YouTube el video y van a cargar aquí el link para que yo pueda visualizarles su tarea final. ¿Ok? Entonces, la fecha límite para poder presentar su exposición va a ser el viernes 8 de agosto. El próximo martes, que es 5 de agosto, tenemos nuestra última clase. Pero además, yo les voy a dar una sesión extra, más o menos como por el jueves 7. No, como por el miércoles 6 voy a dar una sesión adicional. O sea, voy a dar 2 clases esa semana. El 5 de agosto y el 6 de agosto voy a dar una clase el 5 y otra clase el 6. Una sesión adicional para poder como cerrar los conocimientos. Entonces, tú tienes como fecha límite para presentar tu tarea el viernes 8 de agosto. ¿Por qué? Porque la fecha límite para presentar el examen es el 10 de agosto, el examen final de la materia. ¿Ok? Entonces, con las 4 tareas que has presentado, que vas a presentar, o sea, es decir, el crucigrama, ¿cómo se llama? El logbook, el cuadro comparativo y el video de exposición final, más el examen, yo te voy a calificar esta materia de elementos básicos de la psicología. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta este momento? ¿Preguntas, dudas? Recuerden leer bien las instrucciones. Ahí en la plataforma están todas las instrucciones. Si tienen dudas, me pueden preguntar. De todos modos, la próxima clase yo les voy a dar como aclaraciones al respecto y demás. ¿Ok? O sea, nos quedan todavía 3 clases. No, nos quedan 2 clases más. La del 5 y la del 6 de agosto. Para cerrar esta materia, siempre doy una clase extra, entonces van a ser 7 clases y ya ustedes van a poder presentar su exposición final. ¿La exposición puede ser en equipo? Sí, puede ser en equipo. Equipos máximo de 2 personas, máximo. Por ejemplo, si se junta Manuel y Humberto para hacer su exposición final, entre los dos pueden hacer como su compartimiento. Si se junta Gerardo y Mari Carmen, entre los dos, pero máximo de 2 personas. Los que no haya más compañeros con ustedes, pues lo pueden hacer individual o se pueden juntar, por ejemplo, a Vid y Eliezer que están ahí juntos, nomás cruzan la carretera y pueden hacer su tarea, ¿no? Ok, sí, dudas, preguntas. El próximo martes es martes 5 de agosto. Voy a estar ahí en Gómez Palacio. Para los que quieran acudir presencialmente a la clase, lo pueden hacer, que creo que Sandra me había preguntado. Entonces la clase del martes 5 de agosto la voy a dar presencial ahí en Gómez Palacio, desde ahí la voy a transmitir en el Centro de Rehabilitación Elohim. Para aquellos que quieran acudir presencialmente, pueden estar presencialmente.
Y también el 9 de agosto voy a estar en el Centro de Rehabilitación Valora tu Vida en el aniversario número 13. Me invitaron a compartir. Todos mis compartimientos jóvenes son de esta manera. Así como doy las clases, así comparto. Entonces, el 13 de agosto voy a estar en el Centro de Rehabilitación Valora tu Vida con la madrina Vivian, allá en Gómez Palacio también. Por si alguien está ahí y quiere acudir, adelante, son bienvenidos. En el aniversario número 13 del grupo me invitaron a compartir, voy a estar por allá. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas, Profe, una adelante. pregunta. Entonces el video va a ser de todo lo que se ha visto durante las clases. Sí, todo lo que hemos visto, pero también lo importante del video es que sea una forma como de exposición y compartimiento de qué reflexión te llevas de esta primera etapa de tu formación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de la palabra, del acompañamiento. Van a tener que investigar lo que les puse ahí en las instrucciones, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es la psicología? Son cosas que ya han aprendido, nada más la última parte es investigar esto del acompañamiento, la consejería, la palabra, la importancia de escuchar la palabra del otro para acompañar, etcétera, ¿no? Gracias. Muy bien. Ok, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Ya mero finalizan su primera etapa, van a pasar a cursar otras dos materias, que es la materia de entrevista y la materia de taller de abordaje integral de consejería y prevención de adicciones. Van a tener otros dos maestros y yo finalizaré con ustedes la próxima semana. Espero que les esté gustando esta clase y que sigan aprendiendo y que sigan creciendo. ¿Les parece? Muy bien. Cuídense, que tengan bonita noche y gracias por el tiempo de espera de hoy. Hasta pronto. Bye. Oh, Gracias, profe, buenas buenas noches. noches. Bye bye. Bye, Buenas maestro. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.